Había algo en la forma en que Laura Butler organizaba ese viaje que decía más de lo que ella misma estaba dispuesta a admitir en voz alta. Tenía 73 años en ese momento, llevaba décadas siendo viuda y aunque el mundo la veía como una mujer poderosa dentro del sector inmobiliario, su rutina diaria era silenciosa, metódica y en muchos sentidos solitaria. Vivía entre dos casas que parecían sacadas de una revista. Una propiedad antigua en Savannah con pisos de madera que crujían suavemente al amanecer, y un apartamento en Manhattan donde todo era limpio, minimalista y perfectamente alineado, como si el orden pudiera compensar la ausencia de gente. En aquella época, seguía involucrada en sus negocios, revisando informes, aprobando inversiones, hablando con asesores que la trataban con una mezcla de respeto y cautela. Pero ese viaje a Hilton Head no tenía nada que ver con negocios, o al menos eso era lo que ella quería creer. Mientras coordinaba vuelos, reservaba el resort más exclusivo de la zona y elegía personalmente cada actividad. Lo que realmente estaba intentando hacer era reconstruir algo que llevaba años sintiendo que se estaba deshaciendo en silencio, su propia familia. Porque la verdad es que Laura no siempre fue esa mujer refinada que sabía exactamente qué decir en una reunión y cómo cerrar un acuerdo sin levantar la voz. Hubo un tiempo en que todo era mucho más crudo. Cuando Thomas murió, no dejó un imperio listo para ser heredado, dejó una estructura frágil, llena de compromisos mal cerrados, decisiones a medio camino y una sensación constante de incertidumbre. Ella tenía 3 hijos pequeños que todavía no entendían por qué su padre no volvía, y noches enteras en las que se quedaba despierta intentando descifrar contratos con un marcador amarillo, aprendiendo sola lo que nadie se había molestado en enseñarle. Con el tiempo, se volvió increíblemente precisa, casi quirúrgica en la forma de tomar decisiones, pero nunca dejó de ser generosa con sus hijos. Les pagó estudios en universidades que ella misma nunca habría podido soñar. Compró casas antes de que ellos siquiera supieran que las necesitaban. Invirtió en negocios que muchas veces no tenían una base sólida, simplemente porque confiaba en ellos. Y sin darse cuenta fue construyendo una dinámica en la que su amor empezó a medirse en transferencias, ayudas y soluciones económicas. Aún así, mientras ese verano comenzaba y todo estaba listo para el reencuentro, Laura todavía se aferraba a una idea muy simple, que si lograba reunirlos a todos en un mismo lugar, algo genuino todavía podía volver a aparecer. Desde el momento en que los primeros comenzaron a llegar al resort, Laura sintió algo que no supo explicar de inmediato, pero que no era exactamente alegría. Observaba desde el lobby, de pie junto a una columna de mármol, con las manos cruzadas frente al cuerpo, mientras veía a sus hijos entrar uno por uno con sus respectivas familias. Michael fue el primero, siempre impecable, con ese aire de ejecutivo que parecía no desconectarse nunca del todo, incluso en vacaciones. Sarah llegó después, envuelta en telas ligeras, con una sonrisa perfectamente ensayada y una forma de abrazar que parecía correcta, pero no necesariamente cálida. David apareció por último, más relajado en apariencia, pero con una inquietud constante en el movimiento de las manos, como si siempre estuviera calculando algo en segundo plano. Hubo abrazos, sí, hubo comentarios sobre lo bonito del lugar, sobre el clima, sobre lo necesario que era ese descanso. Pero había algo en el ritmo de esas interacciones que no encajaba del todo. Era como si todos estuvieran presentes físicamente, pero emocionalmente en otro lugar, midiendo, evaluando, esperando el momento adecuado para decir lo que realmente habían venido a decir. Durante el primer día, Laura intentó ignorar esa sensación. Se convenció de que era solo una impresión inicial, algo que desaparecería cuando todos se acomodaran. Cuando el tiempo empezara a hacer su trabajo, organizó un almuerzo frente al mar. Eligió personalmente la mesa con la mejor vista. Se aseguró de que cada detalle estuviera impecable, desde los vinos hasta el ritmo del servicio. Observaba a sus hijos mientras hablaban entre ellos, notando pequeños gestos que antes no le habrían llamado la atención. La forma en que Michael desviaba la conversación cuando se volvía personal, el modo en que Sarah escuchaba pero parecía siempre anticipar el momento de intervenir, como si estuviera esperando una apertura, y la manera en que David miraba alrededor, evaluando el lugar, como si el lujo del resort fuera más relevante que el hecho de estar juntos. Aún así, Laura sonreía, participaba, hacía preguntas, intentaba sostener la ilusión de que aquello podía convertirse en lo que había imaginado durante semanas. Pero en el fondo, muy en el fondo, empezaba a surgir una incomodidad sutil,
como una grieta casi invisible que, con el tiempo, se volvería imposible de ignorar. Al caer la tarde de ese mismo día, algo empezó a cambiar en el tono de las conversaciones, y Laura fue la primera en notarlo, aunque nadie lo dijera abiertamente. Estaban reunidos en una terraza amplia, con vista al mar, donde el viento traía ese olor salado que normalmente le resultaba reconfortante. Las copas de vino ya estaban a medio camino. Las risas eran más sueltas, pero también más calculadas. Fue Michael quien abrió la primera brecha, de una forma casi imperceptible, mencionando una oportunidad de expansión en su empresa, algo que había surgido recientemente y que, según él, tenía un potencial enorme si se movían rápido. No pidió nada directamente, no en ese momento, pero dejó la información ahí, flotando entre todos como quien planta una semilla. Sara, unos minutos después, comentó casualmente sobre un espacio que había encontrado para abrir su galería de arte, un lugar único, en sus palabras, pero que requería una inversión inicial considerable. David, por su parte, no habló de inmediato, pero cuando lo hizo, fue en un tono más técnico, mencionando estructuras de protección patrimonial, como si estuviera preparando el terreno para algo más grande. Laura escuchaba todo con atención, asentía en los momentos correctos, pero dentro de ella algo empezaba a organizarse de una forma distinta. No era sorpresa, exactamente. Era más como el reconocimiento de un patrón que llevaba años existiendo, pero que nunca había sido tan evidente, tan concentrado en un mismo espacio. Esa noche, cuando finalmente se retiró a su habitación, Laura no encendió la televisión ni revisó ningún documento, algo que normalmente haría casi por reflejo. Se sentó en el borde de la cama, todavía con el vestido puesto, y dejó que el silencio del cuarto la envolviera. Había algo incómodo en la forma en que el día se había desarrollado, pero lo más difícil no era lo que habían dicho sus hijos, sino la naturalidad con la que lo habían hecho. No, había culpa en sus voces, ni siquiera duda. Era como si, para ellos, esa fuera simplemente la forma en que funcionaban las cosas, y tal vez siempre había sido así. Tal vez ella misma había construido ese sistema sin darse cuenta, respondiendo cada necesidad con una solución financiera, reemplazando conversaciones difíciles por transferencias, silencios incómodos por ayudas prácticas. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la oscuridad del océano, intentando encontrar algo que le diera claridad. Pero lo único que sintió en ese momento fue una certeza incómoda creciendo dentro de ella. Aquella reunión no estaba haciendo lo que había imaginado. Y lo peor era que, en el fondo, empezaba a entender por qué. El segundo día comenzó con una energía extrañamente más directa, como si todos hubieran decidido, de manera tácita, dejar de rodear el tema y avanzar hacia lo que realmente les interesaba. Durante el desayuno, en una mesa amplia con vista al jardín del resort, las conversaciones ya no tenían la misma capa de cortesía del día anterior. Michael retomó el asunto de su empresa con más detalles, esta vez mencionando cifras, plazos y la urgencia de actuar antes de que la oportunidad se enfriara. Sara, con una naturalidad casi elegante, comenzó a hablar de proyecciones para su galería, mencionando artistas, eventos de apertura y el tipo de público que pretendía atraer, como si ya estuviera presentando un proyecto estructurado. David, por su parte, fue más directo que los demás, planteando escenarios de seguridad financiera, herencias, estructuras que, según él, podrían proteger el patrimonio de forma más eficiente. Laura los escuchaba mientras revolvía lentamente su café, sin interrumpir, sin mostrar resistencia, pero algo en su forma de observar había cambiado. Ya no estaba solo escuchando como madre, estaba analizando como la mujer que había construido todo aquello desde cero. Fue en ese momento, y esto es algo que, si alguien estuviera escuchando esta historia con atención, probablemente ya estaría sintiendo también, cuando la sensación dejó de ser una simple incomodidad y se transformó en una especie de claridad silenciosa. Porque no era solo lo que estaban diciendo, sino la forma en que lo estaban diciendo. No había pausa para preguntarle cómo se sentía, ni curiosidad genuina por su vida, ni siquiera un intento de reconstruir algo emocional antes de entrar en lo práctico. Todo fluía en una única dirección. Laura levantó la sin mirada en un momento específico, observó a cada uno de ellos por unos segundos más de lo habitual, y entendió algo que no se podía desentender después de visto. Para ellos, ese encuentro no era sobre familia, era sobre acceso. Y si tú estás acompañando esta historia hasta aquí, tal vez ya percibiste ese cambio también. Esas pequeñas señales que, cuando se juntan, dejan de ser coincidencias. Laura no dijo nada en ese instante. Solo asintió levemente, como siempre hacía,
Pero por dentro, algo importante había empezado a cambiar de lugar. A partir de ese momento, Laura comenzó a observar todo con un tipo de atención diferente, casi como si hubiera cambiado de rol dentro de su propia historia sin que nadie lo notara. Durante el resto del día, mientras caminaban por la playa, participaban en actividades del resort o compartían risas que parecían espontáneas, pero no del todo genuinas. Empezó a identificar patrones que antes pasaban desapercibidos. Las conversaciones siempre terminaban, de una u otra forma, regresando al mismo punto: dinero, oportunidades, seguridad, crecimiento. Incluso cuando comenzaban con recuerdos del pasado o comentarios triviales sobre el lugar, había una transición sutil, casi invisible, que las llevaba nuevamente hacia lo financiero. Era como si existiera un guión no escrito que todos seguían, esperando el momento adecuado para introducir su propia necesidad. Y lo más difícil para Laura no era el contenido en sí, sino la repetición, la previsibilidad. Como si ella ya no fuera una persona dentro de esa dinámica, sino una función. Esa noche decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: no reaccionar de forma automática. En lugar de ofrecer soluciones, en lugar de preguntar cuánto necesitaban o anticiparse como siempre había hecho, simplemente escuchó. Y su silencio, poco a poco, empezó a alterar el ambiente. Hubo pausas incómodas, momentos en los que nadie sabía bien cómo continuar, miradas rápidas entre ellos, como intentando entender qué estaba pasando. Michael intentó retomar el tema de manera más directa. Sara cambió el enfoque hacia algo más emocional, casi como una apelación indirecta, y David se volvió más técnico, más frío, como si eso legitimara lo que estaba diciendo. Laura percibió cada matiz, cada ajuste, cada intento de reconducir la situación. Y por primera vez en muchos años, no sintió la urgencia de resolver nada. Solo quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El tercer día fue el más revelador, aunque en apariencia todo parecía seguir dentro de lo esperado. Laura había organizado una cena privada en uno de los salones más elegantes del resort, un espacio reservado únicamente para ellos, con iluminación suave, mesas impecablemente decoradas y un servicio discreto que no interrumpía el flujo de la noche. Era, en su mente, el punto central de toda la reunión, el momento en el que finalmente podrían sentarse sin distracciones y reconectar como familia. Durante los primeros minutos, todo transcurrió dentro de una normalidad cuidadosamente construida. Comentarios sobre la comida, anécdotas ligeras, risas controladas. Pero Laura, ahora observando con claridad, percibía algo diferente. Había una especie de preparación silenciosa en el ambiente, como si todos estuvieran esperando el momento adecuado para avanzar hacia algo más concreto. Y ese momento llegó. Fue Michael quien lo inició, esta vez sin rodeos. Expuso su proyecto de expansión de manera estructurada, con números claros, proyecciones y una lógica impecable. Sara intervino poco después, complementando con su propio proyecto, dándole un tono más emocional, hablando de propósito, de arte, de impacto cultural. David cerró el círculo con una propuesta más técnica, enfocada en la reorganización del patrimonio familiar, planteando escenarios futuros como si ya estuvieran tomando decisiones en conjunto. No era una conversación desordenada. Era, en esencia, una presentación. Cada uno aportando su parte, construyendo un argumento colectivo. Y en medio de todo eso, Laura entendió algo con una claridad que no dejaba espacio para la duda. Aquella cena no era una celebración. Era una reunión de captación. Una especie de mesa redonda donde el objetivo no era compartir, sino acceder. Donde su presencia no era la de una madre rodeada de su familia, sino la de una figura central de la cual dependían decisiones económicas importantes. Y lo más impactante no fue la intención, sino la naturalidad con las que todo se estaba desarrollando. En ese punto, Laura ya no estaba intentando confirmar una sospecha. Ya lo había entendido. Lo que antes parecía una sensación incómoda ahora tenía forma, estructura, lógica. Y cuanto más observaba, más evidente se volvía. No había pausas para preguntarle cómo estaba realmente, ni curiosidad por su vida más allá de lo que podía influir en decisiones financieras. Incluso los gestos de cariño, cuando aparecían, parecían cumplir una función dentro de ese mismo sistema. Durante esa cena hubo un momento específico en el que todos la miraron casi al mismo tiempo, esperando una respuesta, una validación, una señal de que todo lo que habían presentado había sido bien recibido. Laura sostuvo esa mirada colectiva por unos segundos más de lo habitual, sin cambiar la expresión, sin apresurarse. Y fue ahí donde ocurrió algo que nadie más en la mesa pudo ver. Internamente, ella dejó de ocupar el lugar que siempre había ocupado.
No reaccionó como madre. No, Simon respondió como proveedora. Simplemente registró. Y es curioso cómo funcionan estos momentos, porque no suelen ser ruidosos ni dramáticos desde afuera. Son silenciosos, casi invisibles, pero lo cambian todo por dentro. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, probablemente ya sientes ese punto de quiebre también. Ese instante en el que algo deja de encajar y ya no puedes volver a verlo de la misma manera. Laura siguió sentada, escuchando, asintiendo de vez en cuando, pero ya no estaba, emocionalmente en el mismo lugar. Lo que antes habría sido una conversación familiar, para ella ahora se había convertido en un análisis, una evaluación fría de una dinámica que llevaba años formándose. Y en ese cambio, en ese pequeño desplazamiento interno, empezó a nacer algo que no tenía que ver con dolor, sino con claridad. Después de esa cena, nada cambió en apariencia, pero todo ya era distinto para Laura. Al día siguiente las actividades continuaron como si nada hubiera ocurrido. Paseos, en barco, almuerzos largos, conversaciones ligeras que intentaban sostener una sensación de normalidad. Pero para ella, cada gesto ahora tenía otra lectura. Ya no veía solo lo que se decía, sino también lo que se evitaba. Había una ausencia constante de interés genuino, una falta de preguntas simples que, en otro contexto, habrían sido naturales. Nadie le preguntaba cómo estaba realmente, si había descansado bien, si se sentía cómoda allí. Todo giraba en torno a lo que ella representaba, no a quién era. Y eso, de una forma muy sutil, empezó a pesar más que cualquier confrontación directa. Era como estar rodeada de gente y al mismo tiempo, completamente fuera de ese espacio emocional. Como si estuviera observando a su propia familia desde una distancia que no había elegido. Durante la tarde, mientras caminaba sola por una parte más tranquila de la playa, Laura hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Empezó a organizar todo mentalmente como si fuera una inversión, no solo en inocentes términos de dinero, sino en energía, tiempo e intención. Pensó en los últimos años, en las ayudas constantes, en los proyectos que había financiado, en las urgencias que siempre encontraban espacio cuando venían de sus hijos. Y por primera vez no intentó justificar nada. No intentó equilibrar esos recuerdos con momentos afectivos o con excusas que antes parecían suficientes. Simplemente observó el patrón, y el patrón era claro. Había una entrega constante de un lado y una expectativa permanente del otro. Sin reciprocidad real. Sin construcción emocional proporcional. Lo más impactante no fue darse cuenta, sino entender cuánto tiempo había tardado en verlo con esa claridad. Y allí, con los pies hundiéndose levemente en la arena húmeda y el viento golpeando su rostro, comprendió que lo que estaba ocurriendo en ese viaje no era un episodio aislado. Era solo la versión más evidente de algo que llevaba años existiendo. Esa noche fue más silenciosa que las anteriores, aunque nadie lo comentó, en voz alta. Había una especie de cansancio colectivo en el ambiente, pero no era el cansancio de unas vacaciones intensas, sino algo más denso, más difícil de nombrar. Durante la cena, las conversaciones fueron más breves, más fragmentadas, como si todos ya hubieran dicho lo que necesitaban decir en los días anteriores. Michael estaba más enfocado en su teléfono de lo habitual. Sarah mantenía una sonrisa constante pero distante, y David parecía estar mentalmente en otro lugar, revisando algo en 1900, su mente que no compartía. Laura participó lo justo, respondió cuando era necesario, pero no intentó sostener la dinámica como lo habría hecho antes. Por dentro ya no estaba buscando reconectar. Estaba cerrando un ciclo que aún no había sido oficialmente nombrado, y lo más curioso era que nadie parecía notar ese cambio en ella, como si su silencio fuera interpretado simplemente como parte de su personalidad, no como una decisión consciente. Hay momentos en los que todo parece normal desde emociones afuera, pero por dentro algo ya se rompió definitivamente. Y si alguna vez sentiste que estabas dando más de lo que recibías, probablemente entiendas lo que viene ahora. Incluso antes de que ocurra. Laura regresó a su habitación más temprano esa noche, sin despedidas largas, sin conversaciones pendientes. Cerró la puerta, dejó los zapatos junto a la entrada con la misma precisión de siempre, y se sentó unos minutos en la oscuridad, sin encender ninguna luz. No estaba triste de la forma en que uno esperaría. No había lágrimas, no había dramatismo. Había algo más firme, más estable. Una especie de aceptación que no necesitaba ser expresada. Antes de acostarse, miró su teléfono por última vez, como si esperara algún mensaje que no llegó. Y sin pensar demasiado, se recostó.
Esa fue la última noche que durmió en ese lugar, siendo la misma persona que había llegado. La mañana siguiente comenzó de una forma extrañamente tardía para Laura. Normalmente se despertaba temprano, incluso en 1900, vacaciones, con esa disciplina que nunca perdió a lo largo de los años. Pero ese día abrió los ojos con una sensación diferente, como si el cuerpo hubiera decidido descansar más de lo habitual. El cuarto estaba en silencio absoluto, sin el ruido lejano de puertas cerrándose, sin pasos en el pasillo, sin ninguna señal de movimiento en el exterior. Se incorporó lentamente, miró el reloj y notó que ya era más tarde de lo que esperaba. No había mensajes nuevos en el teléfono. Nada fuera de lo normal, en apariencia. Se levantó, caminó hasta la ventana y vio el mismo paisaje tranquilo del día anterior. El mar extendiéndose sin interrupciones, como si nada hubiera cambiado. Pero algo en ese silencio no encajaba. Fue cuando salió al pasillo que la sensación se volvió concreta. No había nadie. Las puertas de las habitaciones cercanas estaban cerradas, pero había una ausencia clara de presencia humana. Bajó al lobby con calma, sin apresurarse, como si aún estuviera intentando confirmar lo que ya intuía. Allí, en la recepción, fue donde todo se volvió innegable. Le informaron, con la misma cortesía neutra que caracteriza a esos lugares, que su familia había hecho el checkout temprano esa mañana. Todos, sin excepciones, no habían dejado recados en la recepción. No habían solicitado que la despertaran. No había ninguna indicación especial. Solo se habían ido. Laura permaneció en silencio unos segundos, procesando la información sin reaccionar de inmediato. Luego asintió, levemente agradeció y se dio la vuelta. No hubo escena, no hubo confrontación, solo una comprensión que se asentó de forma definitiva. No se habían ido por descuido, se habían ido porque podían hacerlo. Porque en ese sistema que habían construido durante años, su presencia no era indispensable. Volvió a subir a su habitación con la misma calma con la que había bajado, pero ahora cada paso tenía otro peso. Al entrar, lo primero que notó fue el orden intacto del espacio, exactamente como los había dejado la noche anterior. Nada fuera de lugar, nada alterado. Sobre la mesa, junto a una bandeja que había quedado del servicio nocturno, había un pequeño sobre. No era nada elaborado, apenas un papel doblado con su nombre escrito de forma rápida. Laura lo abrió sin prisa, como si ya supiera que el contenido no cambiaría nada esencial. El mensaje era breve, casi funcional. Una combinación de agradecimientos por el viaje, comentarios genéricos sobre lo bien que lo habían pasado y una despedida sin profundidad, sin afecto real. No había una sola línea que hablara de ella como persona. Ninguna referencia emocional. Nada que indicara que su ausencia al despertar había sido siquiera considerada. Laura terminó de leer. Dobló el papel nuevamente y lo dejó exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Se sentó en la silla frente a la ventana y permaneció allí durante varios minutos, sin moverse, sin intentar llenar el silencio con pensamientos innecesarios. Lo que estaba sintiendo no era exactamente dolor en el sentido más inmediato. Era algo más estructurado, más profundo. Como cuando finalmente entiendes algo que llevaba años ocurriendo frente a ti, pero que nunca habías querido mirar directamente. Todo encajaba ahora con una claridad casi incómoda. Las llamadas breves, las visitas espaciadas, las conversaciones que siempre terminaban en números. No era un cambio reciente, era un patrón consolidado. Y ese momento, ese cuarto silencioso, ese sobre olvidado, ese resort vacío de significado, no era el inicio de algo nuevo. Era el punto en el que ya no podía seguir ignorando lo que siempre había estado ahí. Y en lugar de quebrarse, Laura hizo lo único que sabía hacer cuando algo dejaba de funcionar. Empezó a pensar en qué hacer a continuación. Laura no salió del resort de inmediato. Permaneció allí unas horas más. No por indecisión, sino porque necesitaba cerrar ese momento con la misma precisión con la que había aprendido a cerrar negocios a lo largo de 1900 su vida. Se preparó con calma. Eligió su ropa con el mismo cuidado de siempre. Desayunó sola en una mesa frente al mar y observó el movimiento del lugar como si ya no formara parte de él. No había rastro de la familia que había estado allí días antes. Solo la sensación de que todo había ocurrido de forma contenida, casi silenciosa. Y fue en ese estado, sin urgencia, sin impulsividad, que empezó a tomar decisiones. No desde la emoción inmediata,
sino desde una claridad que no había tenido antes. Sacó su libreta, una que siempre llevaba consigo, y comenzó a anotar. Nombres, cifras aproximadas, compromisos vigentes. No era un gesto de frialdad, era para ella una forma de respeto consigo misma, de entender con precisión lo que había dado y lo que había recibido a cambio. Cuando finalmente regresó a casa, el proceso continuó con la misma lógica. No hubo confrontaciones, no hubo llamadas dramáticas, no hubo reproches. Laura hizo lo que siempre había hecho cuando algo necesitaba ser. Reorganizado, estructuró, contactó a su abogado de confianza, revisó cada uno de los instrumentos financieros que había construido a lo largo de los años, analizó fideicomisos, herencias, participaciones. No anuló todo de forma impulsiva. Respetó acuerdos ya establecidos, mantuvo compromisos que ya estaban en curso, pero detuvo, de manera definitiva, el flujo automático de apoyo. Ese mecanismo invisible que había funcionado durante décadas dejó de existir, y en su lugar, comenzó a redirigir una parte significativa de su patrimonio hacia algo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba vinculado a sus hijos. No como castigo, no como reacción, sino como una decisión coherente con lo que había entendido. Porque si algo había aprendido en todos esos años, era que no se puede seguir invirtiendo en algo que no genera retorno, y en este caso el retorno que buscaba nunca fue dinero. Fue algo mucho más básico que eso. Fue en ese proceso que nació la idea de la fundación. No como un gesto simbólico, ni como una forma de ocupar el tiempo, sino como una respuesta directa a lo que había vivido. Laura comenzó a investigar, a conversar con profesionales, a entender mejor una realidad que, hasta ese momento, había estado más cerca de lo que imaginaba. Personas mayores que, después de haber dado todo por sus familias, terminaban viviendo en una especie de abandono silencioso. No necesariamente físico, pero emocional. Invisibles dentro de sus propias historias. Y eso fue lo que la movilizó. Decidió destinar una parte considerable de su patrimonio a la creación de una estructura que ofreciera apoyo, acompañamiento y sobre todo dignidad a esas personas. El proyecto tomó forma rápidamente, porque Laura sabía cómo construir desde cero. Lo había hecho antes, pero esta vez la motivación no era crecer, era reparar. Con el tiempo, inevitablemente, los hijos comenzaron a percibir los cambios. Al principio fueron detalles pequeños, transferencias que ya no ocurrían, decisiones que ya no pasaban por ellos, respuestas más neutrales cuando intentaban retomar conversaciones antiguas. Luego vinieron las preguntas, algunas más directas, otras disfrazadas de preocupación. Laura respondió siempre de la misma manera, con claridad, sin confrontación, sin explicaciones innecesarias. No hubo acusaciones, no hubo dramatismo, solo una nueva forma de relación que ya no giraba en torno a lo financiero. Y eso, más que cualquier discurso, fue lo que realmente los obligó a enfrentarse, con algo que habían evitado durante años, porque sin ese eje, sin ese acceso automático, lo que quedaba expuesto era la falta de vínculo real, y no todos supieron cómo manejar eso de inmediato. Curiosamente, fue a partir de ese vacío que algo empezó a cambiar, aunque de forma lenta e irregular. Uno de ellos, no todos, comenzó a acercarse de una manera diferente, sin proyectos, sin propuestas, sin cifras. Al principio fue incómodo, casi torpe, como si no supiera bien cómo construir una conversación que no estuviera ligada a una necesidad concreta. Pero con el tiempo ese intento se volvió más natural. No perfecto, no ideal, pero real. Laura no reaccionó con entusiasmo exagerado ni con desconfianza absoluta. Simplemente permitió que ese espacio existiera, sin forzarlo, porque había aprendido, finalmente, que el afecto no puede ser financiado ni inducido, solo puede ser ofrecido y, si hay reciprocidad, sostenido. Al final, lo que ocurrió en Hilton Head dejó de ser, para Laura, una historia de abandono y pasó a ser un punto de claridad. No fue el día en que perdió a su familia, sino el día en que entendió qué lugar ocupaba dentro de ella. Y desde ese entendimiento, reorganizó su vida con una coherencia que no había tenido antes. Siguió sola en muchos aspectos, sí, pero ya no desde la expectativa, sino desde la elección. Y hay algo que ella misma reconocería, si alguien le preguntara hoy, que lo más difícil no fue aceptar lo que los demás hicieron, sino aceptar cuánto tiempo había confundido provisión con amor. Pero una vez que eso se vuelve claro, ya no hay vuelta atrás. Solo hay una dirección posible, y ella decidió seguirla.